Muy buenos días, muchas gracias a todos los presentes, principalmente al Tribunal Administrativo de Bolívar, a su presidente, a la señora vicepresidenta, a todos los magistrados, por esta invitación a participar en este evento sobre derecho administrativo, en este seminario de derecho administrativo, discutiendo temas fundamentales para la vida del país, porque al fin y al cabo el derecho administrativo es la parte viva de nuestro derecho público. Asimismo, a la Universidad de San Buenaventura, con sede en Cartagena, de la cual tenemos gratos recuerdos, las veces, las oportunidades que hemos tenido de partir con los estudiantes, con los profesores en eventos organizados por la universidad. Tiene una sede preciosa en la ciudad de Cartagena, que amerita visitarla muchas veces. A todos los presentes y demás organizadores de este evento sobre derecho administrativo, seminario de derecho administrativo, pues un abrazo para todos. Qué pesar no estar en Cartagena, estar aquí guardados en la nevera de Bogotá. Me ha correspondido y hemos acordado con los organizadores del evento, con el señor presidente del tribunal, con la señora vicepresidenta, hacer unas referencias en el día de hoy al tema del control automático de legalidad, a la figura del control automático de legalidad, a esta creación de carácter procesal que fue diseñada por el legislador en la ley 2080, con el propósito de controlar, ejercer control sobre las decisiones de las contralorías en materia de responsabilidad fiscal, que es un tema interesantísimo, un tema que ha tenido unas variaciones y unas discusiones muy interesantes al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa que ameritan algunos comentarios. Por eso la conferencia la vamos a dividir en cuatro partes que nos van a permitir llegar al tema central, que es precisamente el del control automático de legalidad de los fallos. En primer lugar, haremos una pequeña referencia al papel que se cumple dentro del Estado de Derecho colombiano en torno a la jurisdicción contenciosa administrativa, a los medios de control, a la acción contenciosa, a los medios de control, las finalidades de la misma, los estándares en que hemos avanzado en la construcción de nuestro sistema. En segundo lugar, haremos una pequeña aproximación a lo que es el medio de control automático de legalidad. Y en tercer lugar, pues trataremos de mirar en la dinámica jurisprudencial, que es lo más importante, al fin y al cabo, pues en el debate de los jueces, en el diálogo permanente de los jueces dentro del contexto del ejercicio efectivo de las acciones, es donde realmente vamos a encontrar de qué manera el sistema ha asumido las prescripciones legislativas, sobre todo en este ámbito del control automático de legalidad. Y por último, algunas observaciones conclusivas, observaciones y conclusiones que considero importantes en relación con este tema. Veamos la primera parte de la conferencia, la referida al contexto dentro del cual está ubicado el control automático de legalidad. Se refiere a unas modificaciones que fueron introducidas por parte del legislador en la ley 2080, principalmente en su artículo 45, en relación con los mecanismos llamados a ser activados en los eventos en que se produzcan decisiones de la administración, en este caso una administración muy particular, que es aquella que ejerce la actividad administrativa de control, específicamente en el ámbito fiscal, que es de las contralorías, y en relación con los actos administrativos que expidan las contralorías, poniendo término a los procesos de responsabilidad fiscal. En aquellos procesos donde obviamente se ha encontrado que existe responsabilidad fiscal y se ha declarado la misma y se produce el fallo correspondiente por parte del órgano de control. Hace parte esta estructura normativa
de los medios de control establecidos en la Ley 1437 y que han sido tradicionales en la estructura procesal colombiana desde el decreto 01, y si nos vamos con anterioridad, pues ha sido producto de toda una evolución que viene inclusive de la Ley 130 de 1913, con los más incipientes y primarios mecanismos de control que tuvimos en las acciones, en la acción que se desarrollaron en ese instrumento procesal. Y toda la evolución ha sido un producto de una evolución muy interesante en Colombia, que nos lleva a trabajar un contexto de medios de control, antiguamente denominadas acciones, tanto objetivas, subjetivas y mixtas, y que tienen que ver con todo el contexto dentro del cual es posible que sucedan pronunciamientos de la administración, actuaciones de la administración, que pueden causar impactos positivos o negativos en los intereses subjetivos, y a partir de ahí, pues con este diseño de mecanismos procesales, lo que se pretende es que no queden espacios impunes en el momento en el cual una persona pueda haber afectado sus intereses, pueda haber afectado sus derechos y pueda acudir ante la justicia administrativa en este caso. Y no solamente las personas, sino también los colectivos, porque en eso también hay un avance muy importante y significativo en el derecho administrativo colombiano, en el derecho constitucional, en el ámbito de las garantías. Digamos que haciendo un balance, nuestro sistema es un sistema que está a un alto nivel. Es un sistema que se ha venido perfeccionando. La existencia misma de la jurisdicción ha hecho que ese sistema evolucione. Las características de nuestro sistema montado sobre la base de la dualidad de jurisdicción, con una jurisdicción especializada como la contenciosa administrativa, hace que tengamos ese grado de sutileza en el ámbito de las acciones. Obviamente tenemos discusiones como en todo, podríamos mejorar, pero digamos que el gran consenso nacional se da en la Ley 1437, en los avales de la Corte Constitucional en relación con la constitucionalidad de la Ley 1437. Es un trabajo muy interesante, pero ese trabajo de estructura de garantías tiene que mantenerse y adicionalmente ir en permanente evolución, no en una dinámica de repetición, sino de crecimiento en aras de la protección de los ciudadanos, de las personas residentes en el país. Y por lo tanto ese contexto de acciones y de mecanismos de control, cuando entramos a analizarlos, pues tienen que leerse en dos perspectivas. En la perspectiva constitucional, porque inevitablemente toda aplicación de un medio de control pues implica de una u otra manera penetrar el contenido dogmático constitucional, y por lo tanto saber ubicar y saber resolver los diferentes problemas que se nos presenten en los medios de control a la luz de la Constitución política. Eso es bien importante entenderlo, porque no podemos ver la Ley 1437 totalmente aislada del contexto del orden constitucional. Vuelvo, insisto, el derecho administrativo, principalmente ahora el derecho contencioso administrativo, los medios de control son los grandes instrumentos del Estado de Derecho, precisamente para hacer que esa relación entre el hombre y quienes ejercen el poder, entre el ciudadano y quienes toman las decisiones, frente a quienes afectan nuestros derechos, pues tenga unos mecanismos igualmente idóneos y unos jueces preparados para poder resolverlo a la luz de la ley y a la luz de la Constitución. Pero también viene otro balance muy importante de estas acciones a la luz de nuestro ordenamiento constitucional, y es que deben estar permanentemente permeadas del contexto convencional, de los trabajos realizados en el ámbito del derecho internacional, principalmente en el ámbito de los derechos humanos, porque defender los intereses, defender los derechos de las personas, pues es ubicarnos dentro de ese contexto material. Y de ahí la lectura que tengamos que hacer permanentemente de las acciones o de los medios de control, o de la acción contenciosa y de los medios de control para complacer a los procesalistas contenciosos administrativos, ¿sí?, debe ser en consonancia principalmente con la Convención Americana de Derechos Humanos y con otros instrumentos en materia de derechos humanos desarrollados en el orden internacional, evidentemente. Por eso es fundamental entender que las acciones establecidas y los medios de control establecidos en la Ley 1437
tienen que ser leídos sobre la base del artículo 20, del artículo 8 y del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de toda la importante construcción jurisprudencial de la Corte Interamericana, al igual que de toda la importante construcción garantística desarrollada por la Corte Constitucional. Entonces, ese es un contexto muy importante, es un ámbito dentro del cual ustedes tienen que funcionar, es el ámbito dentro del cual tenemos entonces que incorporar la construcción que nos trae el artículo 45 de la Ley 2080, cuando resolvió crear otro mecanismo de carácter procesal tendiente a controvertir los actos administrativos producidos en los procesos de responsabilidad fiscal desarrollados por las Contralorías. O sea, es un instrumento nuevo que tiene que entrar en un diálogo, ¿sí? Tiene que irse acomodando con lo que ya tenemos y hemos venido avanzando en el ordenamiento jurídico colombiano. Por lo tanto, en su incorporación al ordenamiento, no podemos disminuir los estándares que ya nuestro derecho, después de muchos años, ha venido consolidando en el ámbito del control a los actos de la administración. Ni mucho menos disminuir los alcances que en relación con conceptos fundamentales del ámbito procesal, como el debido proceso desarrollado por nuestra Corte o construido por la Corte Interamericana a partir del artículo 8 de la Convención Americana, ¿sí?, en concordancia con el artículo 25 que ya les mencionaba, no pueden disminuirse esos estándares porque ya, digamos así, son ganancia del Estado de Derecho colombiano, que no pueden entrar en un proceso de deterioro, sino todo lo contrario, tienen que mirarse hacia adelante y hacia arriba para que los ciudadanos y quienes, vuelvo, insisto, sean objeto de afectación en sus derechos por decisiones de la administración, pues tengan oportunidad cada día de tener un mejor derecho, unas mejores oportunidades en relación con las controversias que se susciten frente a la administración. Y eso tiene que ser así, porque de lo contrario sería entender un Estado de Derecho regresivo, y Estado de Derecho regresivo es absolutamente inadmisible cuando pretendemos construir sociedades democráticas, sociedades participativas, sociedades abiertas al diálogo entre los poderes y las personas. Entonces, esto es importante como punto de entrada a la conferencia. Considero que es el primer punto a ser analizado porque va a ser el contexto dentro del cual vamos a entender la institución que ha sido creada. La segunda idea que tenemos que desarrollar inevitablemente ya dentro de este contexto que les he expuesto, dentro de este ámbito sólido que tiene nuestro derecho en relación con los medios de control, es el del trámite, o el de, no propiamente trámite, digamos, el de la figura del control automático de legalidad, 12:45, que entra de manera muy interesante, o como les decía anteriormente, a tener que articularse dentro del contexto sustancial que se ha venido desarrollando en Colombia en materia de medios de control. Y eso vuelvo y lo insisto tanto en esa idea por una elemental razón, porque aquí vamos a encontrar una controversia muy interesante, principalmente frente al medio de control de reparación, frente al medio de control del restablecimiento del derecho, frente al medio de control clásico de contenido subjetivo, porque inevitablemente una decisión de la Procuraduría, de la Contraloría en materia de control fiscal no es una decisión que afecte únicamente el ordenamiento jurídico ni que pueda ser mirada únicamente en una visión de legalidad o de constitucionalidad, sino en lo más importante, el ser humano que está ahí metido. No podemos perder el hilo de que al fin y al cabo hay un fallo que afecta los derechos subjetivos. No olvidemos que todas estas acciones en últimas están reñidas por el criterio pro homine. Es el hombre, es el hombre. Y en eso es muy importante que ustedes no solamente reflexionen sobre los avances y estándares que hemos logrado en nuestro sistema contencioso administrativo,
que son de progreso, sino también, por ejemplo, frente a dudas como las que eventualmente pueden suscitarnos este medio de control, ya lo vamos a ver, es acudir a criterios de interpretación, y en eso resulta absolutamente importante que además de los criterios de nuestra jurisprudencia, pues analicemos los criterios convencionales y utilicemos instrumentos del sistema convencional como el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hace que cada vez que apliquemos una disposición nacional no lo hagamos en una perspectiva de disminuir, ¿sí?, las garantías del individuo frente a quienes ejercen el poder a través de un mecanismo de control como este. Entonces eso es importantísimo. No estoy insistiendo, la insistencia la hago un poco para que ustedes reflexionen sobre ese punto y la trascendencia que tiene en el ámbito del derecho procesal. De lo contrario sería tener procesalistas positivistas aplicando la norma en estricto sentido, y obviamente ahí perdemos el año y perdemos el rumbo en lo que es la institucionalidad y lo que es el respeto al Estado de Derecho. Entonces hay que mirarlo muy bien. ¿Y por qué hago esta observación? Porque cuando comenzamos a analizar la incorporación que hace el artículo 45 de la 2080, al crear la figura, dice artículo 185A, al crear el artículo 185A, señala que el trámite del control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal, dice, recibido el fallo, responsabilidad fiscal y el respectivo expediente administrativo, se surtirá el siguiente trámite. Y lo que uno observa, los numerales 1, 2, 3 e inclusive del 4, es un peso bastante fuerte en torno a lo que es un control de legalidad de una decisión administrativa que tiene la característica de haber impactado derechos subjetivos, de haberlos impactado. Entonces la primera reflexión que surge es el ejercer un control automático de legalidad es un mecanismo suficiente dentro del ordenamiento jurídico para garantizarle a esa persona afectada, a ese sujeto, sus derechos. ¿Y derechos de qué? De acceso efectivo a la administración de justicia y a que un juez imparcial conozca la problemática generada en el ámbito de sus derechos por esa decisión, y no solamente se pronuncie sobre la legalidad de la misma, sino también sobre los impactos que tenga dentro del ámbito de los derechos. Ahí viene la primera inquietud, porque si leemos el artículo primero, el numeral primero, el numeral segundo, el numeral tercero, pues estamos trabajando una idea de legalidad y un control pleno, efectivo, que cumpla nuestro estándar ampliamente desarrollado de que las acciones o mecanismos de control o los medios de control, cuando se trate de vulneraciones a derechos individuales, debe procurar en la medida de lo posible el máximo cuidado en relación con el impacto que un acto posiblemente ilegal haya tenido sobre los derechos subjetivos, pues perdería el rumbo, y al parecer, de una simple lectura, parecería que este medio de control le falta algo. Le falta, la fuerza espiritual que mueve al Estado, que no es solamente la ley, sino el hombre. Le está faltando el hombre, ¿sí? Está desposeída de ser humano. Ahí ese es un punto clave. Es más, cuando nos vamos al numeral 4, miren ustedes, en la construcción de la decisión que vaya a resolver el medio de control, que además es un proceso súper rápido, dice lo siguiente: la sala de decisión proferirá sentencia dentro de los 20 días siguientes al registro del proyecto de fallo, que incluirá, entre otros, el control de legalidad sobre la inhabilidad derivada de la inclusión en el boletín de responsables fiscales, la cual se entenderá suspendida hasta el momento en que sea proferida la sentencia respectiva. Y eso es solamente un aspecto, ¿no? El problema del fallo de responsabilidad fiscal no es solamente la inhabilidad. Eso digamos que es algo consecuencial al pronunciamiento con responsabilidad, pero no es toda la estructura de la decisión. Y ahí se está hablando en torno a la legalidad de la inhabilidad. Pero esa inhabilidad tuvo consecuencias en los derechos de la persona. ¿Quién va a restablecer esos derechos? ¿O será que el ordenamiento jurídico se satisface únicamente con un fallo que diga que es legal o ilegal?
Y si es ilegal, ¿qué pasa con el destinatario del acto? Sigamos la lectura. Dice boletín de responsable fiscal, en la cual se entenderá suspendida hasta el momento en que sea proferida sentencia respectiva. Si encontrare que se configura alguna de las causales de nulidad prevista en el artículo 137, así lo declarará y adoptará las decisiones que en derecho correspondan. ¿Cuáles son? ¿Será que si encuentra aprobada estas causales de nulidad, declara la nulidad y además restablece el derecho? Porque dice, si encontrar y configurar algunas causales de nulidad previstas. Fíjese que si nos vamos al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, o de simple restablecimiento, como ustedes lo quieran denominar, no voy a entrar a discutir eso. El estándar de ese medio de control subjetivo, de manera clara y directa, es superior al que se está estableciendo acá. Porque allá sí se está involucrando los derechos de la persona y el impacto sufrido por los mismos con ocasión de una decisión, dentro de una decisión que el juez encuentre que se configura o respecto a la cual se configura alguna de las causales del 137 de la 1437. Entonces ahí viene una segunda discusión. ¿Será que cuando se dice que el juez tomará la decisión que corresponda, adoptará decisiones que corresponda, se está habilitando a ese juez para que asuma el papel también del juez del recurso subjetivo y no solamente de legalidad, y diga cuáles serían las consecuencias y restablezca el derecho de la persona? Pues una lectura así como está la disposición al rompe y positivista daría que no, y entre nosotros tenemos muchos compañeros de la rama que son bastante positivistas. Luego yo no veo que bajo una lectura positivista este mecanismo sea el idóneo y se estaría desconociendo el estándar requerido. Ahora, si le hago una lectura convencional, una lectura constitucional, y trato de profundizar en cuanto a qué puede hacer el juez si encuentra aprobada una causal de nulidad, y trato de elevar este instrumento procesal a un estándar más alto, diríamos, pues bueno, aquí el juez puede construir una decisión también subjetiva, no solamente objetiva de legalidad, pero digamos que esa es una tesis para discutirla, ¿sí? No quedó claro en el fallo, no quedó claro en la construcción del medio de control. Bueno, sigamos adelante. La sentencia proferida en ejercicio del control automático se notificará personalmente a la Contraloría, a que hubieran sido declarados responsable, fiscal, etcétera, etcétera. A todo el mundo será resuelta en sala especial. Ya se mete en temas procesales, pero nos deja colgados con el tema principal, que es el tema de la situación del ser humano, doctores. Y les llamo la atención, no perdamos el rumbo de lo que debe ser el ejercicio de las acciones. Por eso nos hemos preocupado tanto en Colombia de hablar de las acciones objetivas y subjetivas, y de las mixtas, ¿sí? No solamente pensando en el ordenamiento jurídico, y no solamente pensando tampoco en la persona, porque también podemos ver a los colectivos involucrados dentro de las acciones, en la construcción de nuestras acciones. Por eso es que yo les advertí en la primera parte de la conferencia, el sistema colombiano es un sistema que ha avanzado históricamente, y nuestros estándares, creámoslo o no, son de admiración. Son de admiración, ¿sí? Entonces aquí viene la pregunta, ¿había necesidad de sustituir la clásica acción o medio de control? Perdónenme los expertos en derecho procesal por las imprudencias que digo. Necesitábamos sustituir ese medio de control natural y adecuado, tan amplio, tan bonito además, tan integral como el de la nulidad y restablecimiento del derecho, por el trámite automático del control de legalidad. ¿Cuál es el apuro para controlar la legalidad de un acto? ¿Será que la la Contraloría, cuando se pronuncian en materia de responsabilidad fiscal, lo único que pueden, que podrían incursionar es en situaciones de ilegalidad? ¿O también a través de un fallo se violan los derechos de las personas? Fíjese que queda como desbaratado, ¿no?
queda como coja el estándar nuestro en el cual tanto se ha hecho énfasis históricamente en nuestra legislación contenciosa administrativa. Y le digo que queda cojo porque queda en el aire lo más importante, la vulneración a los derechos. Queda en el aire, ¿no? Y seguramente saldrá fortalecida la legalidad. Pero es que la legalidad tiene una función: garantizarnos condiciones de vida. La ley no existe por sí sola. Entonces ahí viene mi gran preocupación. Este sería el segundo punto de reflexión. La tercera idea, vista las dos anteriores, pues ya es aterrizar un poco, caer en el campo de qué está pasando con ese medio de control de legalidad. Control automático de legalidad en la vida real. Y la vida real es la vida de los jueces, es la vida de los tribunales, el ejercicio de las acciones. Cómo se está fallando, cómo la están asumiendo en la jurisdicción, diría, cómo la están incorporando dentro del contexto de los medios de control. Y aquí vienen unas situaciones muy particulares. Tengo algún seguimiento que le hemos hecho a la jurisprudencia del Consejo de Estado, de los primeros autos que se han proferido sobre este tema. Y lo primero que me tocaría afirmar en la conferencia es que no estamos frente a un tema pacífico. Hay situaciones de difícil, no difícil manejo, sino de soluciones complicadas frente al ejercicio de este mecanismo de control automático, con soluciones diversas. A ver, si tratamos de hacer un resumen para efecto de la conferencia, yo diría que hay una primera gran línea, digamos, en los fallos que hemos analizado de las diferentes salas, una primera línea que digamos una línea pacífica, una línea en la cual los magistrados, cuando han asumido y se han pronunciado en torno a la admisión de este mecanismo, pues han sido supremamente cumplidores del mandato legal, y los autos se producen admitiendo, dando trámite, en algunos casos produciendo algunas órdenes muy interesantes que no están en el marco de la ley. Algunos piden informes, otros invitan a personas que eventualmente citan terceros que eventualmente pues nada tienen que ver con la providencia, porque además el mecanismo de construcción de la providencia a través del medio de control de legalidad es un medio de control abierto donde pueden participar muchos sujetos. Precisamente se notifica de manera abierta para esos efectos. Pero digamos, ese ha sido como la constante, diría la línea mayoritaria en las providencias que he visto. Viene una segunda línea en la cual pues encontré tan solo una providencia donde le establecen que el término, donde declaran que el término establecido en la 2080 para efectos de remisión del expediente, del fallo con el expediente o del acto administrativo con el expediente correspondiente a la jurisdicción contenciosa es perentoria. Entonces, muy curioso, le llegó después de los 5 días y le dice: no señor, aquí ya se le venció el término, señores Contraloría. Entonces mi pregunta es, sí, ¿y qué pasa con los derechos de la persona? Entonces la Contraloría no lo envía y entonces ahí quedó en firme. ¿Y yo qué hago si fui condenado? ¿Ante quién me voy a quejar? Pues me tocaría juntarme, ¿no? Ir al eterno remedio de la tutela. Porque, ¿no? Y además es una tesis que me parece que va en contrasentido, porque es que el problema no es el problema de los fallos de responsabilidad a través de este mecanismo, no es de las Contralorías, es de los condenados, de quienes resultaron ser víctimas de la Contraloría eventualmente, bueno, en sus intereses. Entonces ahí viene, me parece que esa segunda línea ojalá no corra, no siga siendo escuela, porque bajo un argumento estrictamente procesal terminan vulnerando los derechos de las personas, de los condenados por las Contralorías, que también tienen derechos. Además, no olvidemos que la Contraloría es un órgano administrativo. Viene una tercera línea, muy interesante, digo, muy interesante.
Una tercera línea que ha resuelto inaplicar este mecanismo. Pero digamos que es incompleta porque no da una solución final. En varias providencias, hay tres providencias, cuatro providencias que alcancé a verificar para esta conferencia, del doctor Sánchez en sección tercera, del doctor Sáchica sección tercera, el doctor, también hay dos de sección tercera, ya les identifico acá, el doctor, un fallo muy importante de Martín Bermúdez, ¿no? Hay un contexto. Digo los nombres porque pues obviamente son los fallos de excepción que voy a analizar y voy a ubicar, voy a hacer explicaciones sobre esta línea. Esta línea, ¿qué características tiene? Mire, esta línea va en primer lugar, inaplican por razones de constitucionalidad, pero también por razones de convencionalidad. Martín Bermúdez trae dos providencias muy interesantes donde al confrontar precisamente el contenido material de este mecanismo de control con los que trae el ordenamiento jurídico, dicen que es un mecanismo insuficiente y que eventualmente sería contrario a la Constitución y a las garantías constitucionales y por lo tanto inaplica y dice, señor, esto no tiene pies ni cabeza, esto viola la Constitución, voy a ser de juez de constitucionalidad y acudir al mecanismo de la inaplicación. Hay dos fallos adicionales a estos, que es el de el doctor Sáchica y el doctor Sánchez, que me parece que van un poco más allá, porque su análisis ahonda y es muy prolijo en la construcción de una ratio en el fallo, en el auto, para inadmitir, pero partiendo de un juicio mucho más profundo sobre lo que es el papel de la jurisdicción contenciosa, el papel de los medios de control como han venido siendo construidos en la historia del derecho administrativo colombiano. Hace énfasis en la diferencia que tenemos históricamente y que ha surgido de nuestra jurisprudencia en torno a lo que son los medios de control objetivos, subjetivos y mixtos. Destaca el papel de los medios, del medio de control subjetivo. Destaca que en el caso de los fallos de las Contralorías, es un fallo de contenido obviamente subjetivo, no es exclusivamente objetivo. Confronta esas decisiones frente a la historia misma de las acciones y de los medios de control y llega a la conclusión de que viola el ordenamiento constitucional, pero también avanzan en algo interesante que fue parte de la primera parte de mi conferencia, en el ámbito convencional. Y en esa ratio de estas providencias del Consejo de Estado se sostiene que ese mecanismo es contrario al orden convencional, principalmente a la Convención Americana de Derechos Humanos, y aunque no se ubica en hacer un análisis detallado de las disposiciones, entiendo de esas providencias que está haciendo mención al artículo 8º y al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en tercer lugar, al artículo 2 de la Convención, que manda que todas las decisiones de todas las autoridades en el orden interno de los países miembros del sistema, pues tiene que hacerse conforme a los derechos reconocidos en la Convención. Es muy interesante ese planteamiento. Como no tengo tiempo de leerlas todas las providencias, voy a concentrarme aquí en destacar la del profesor, que más o menos se comparten, las de José Roberto Sáchica y de el doctor Sánchez, en sus salas respectivas. La de Sáchica es especialmente profunda, me llama mucho la atención. Fíjense que si ustedes logran leerla, el punto de partida de él es ese que les estoy destacando, ¿no? Reivindica el papel histórico de nuestra jurisdicción en la construcción de los medios de control. Destaca, aunque no los llama estándares, los estándares logrados históricamente por la jurisdicción contenciosa administrativa en esos medios de control. Le hace un análisis muy interesante a los principios que orientan
la jurisdicción contenciosa administrativa y que quedaron consagrados en el artículo 103 de la ley 1437, precisamente en torno a algo muy importante, y es el concepto de efectividad. ¿De efectividad de qué? ¿De la legalidad? No, de los derechos. Y por lo tanto el problema de controlar un acto no es solamente un problema de legalidad, es un problema también de análisis de impacto sobre los derechos, afectación de derechos, situación en que queda el hombre frente a la administración cuando adopta una decisión que vulnera sus intereses y sus derechos. En el numeral octavo, la parte considerativa tiene un análisis bien interesante sobre el concepto de efectividad, que me parece que es tanto por lo que lucha la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se trata de la aplicación de derechos. Él habla de la efectividad de los derechos. Aquí, obviamente, el ponente trae el tema, es a partir de la consagración legal del principio de efectividad en la ley colombiana, artículo 103 de la 1437. Dice, no por otra razón el artículo 103 del CEPACA estableció como principio rector de la interpretación de la actividad judicial que en los procesos a cargo de esta jurisdicción la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución política y la ley y la preservación del orden jurídico. O sea, no solamente el orden jurídico. El orden jurídico no es una finalidad por sí misma si desposee y se saca y deja a un lado, le da un codazo a los derechos, a la persona, a la efectividad de los derechos. Eso lo dice la ley. Para los que no entiendan la convencionalidad, acá el argumento está legal, pero es el mismo argumento convencional. Es el objetivo que marca el rumbo de sus decisiones de la jurisdicción contenciosa. De manera que el entendimiento y aplicación de todos y cada uno de los distintos medios de control debe hacerse bajo esta irreductible perspectiva. Y entra y analiza los medios de control, el alcance que tienen los mismos, el papel que juega, entre otros, la acción el medio de control subjetivo por excelencia, y da una cantidad de elementos de carácter constitucional para llegar a la conclusión de que ese artículo, de que ese mecanismo de control es inaplicable, no puede aplicarse, no puede adelantarse por ese proceso por ser abiertamente contrario a la Constitución y a los estándares que se han logrado desarrollar en Colombia. Y me parece que ese es el segundo aporte de esta providencia. Si ustedes se ubican en el numeral 22 de esta providencia, van a encontrar un avance interesantísimo sobre estándares. Obviamente el ponente no los denomina estándares, pero yo entiendo que son estándares porque miren lo que dice, miren lo que él destaca cuando hace una especie de test comparativo para ver si aplica el control automático. Dice en el numeral 22, al lado de lo anterior se repara en que según el trámite asignado a este medio de control, el del 185A del CEPACA, las personas afectadas con el fallo de responsabilidad fiscal resultan privadas de los siguientes derechos y garantías. Él lo ve del ámbito de derecho. Yo digo, es que son estándares que hemos logrado conquistar históricamente. Y los magistrados que me estén escuchando saben de qué estamos hablando. Y los litigantes saben de qué estamos hablando. ¿Sí? Mire lo que él observa que le falta a ese medio de control. La ruptura del estándar, que además, si nos vamos a la jurisprudencia del sistema interamericano, empata totalmente. Acá hay como un retroceso en estándares. Dice, este medio de control, dice, no le permitiría al afectado formular dentro del término previsto en la ley una demanda en la cual pueda ejercer los derechos que son de su exclusivo interés, porque se refieren a un acto particular que les afecta directa y exclusivamente. Claro, ahí, él no le puede decir al juez, mire, es que me dolió la inyección. No, él tiene que quedarse callado y esperar que el juez mire allá ¿no? Entienda qué fue lo que pasó en la legalidad del acto. 2. Pedir la suspensión del acto administrativo que contiene el fallo de responsabilidad. 3. Solicitar y allegar medios de prueba y recurrir la decisión que los niegue. 4. Disponer de una etapa de contradicción probatoria donde se permita su activa participación como sujeto enjuiciado. 5. Presentar alegatos de conclusión antes de que se profiere la sentencia. Y 6. Como atrás se dijo, priva a las personas declaradas responsables fiscales de toda la
de la posibilidad de solicitar el restablecimiento de sus derechos o de reclamar el pago de los perjuicios que tal decisión de su hubiera podido causar, pues allí solo está llamado a promoverse un juicio de legalidad abstracto. Y yo le agregaría otro estándar, y es que los estándares son de progreso, son de niveles superiores. Aquí se estaría desmejorando tanto la jurisprudencia como la misma ley procesal nuestra, la 1437, en cuanto estaría fallando en todos estos aspectos. Muy bien, pues fíjese que ahí hay ya una razonabilidad mucho más profunda en cuanto a por qué ese medio de control no podría agotarse. Y por último, en el numeral 25 es donde ajusta ya el tema con perspectiva constitucional y con perspectiva convencional, ¿sí? Se pega el artículo 4 constitucional, evidentemente, y llega a la conclusión de que también. Entonces, en esta radio se extiende un poco rápidamente, dice lo siguiente el fallo, dice: los análisis precedentes llevan al despacho a considerar que los sujetos comprometidos en el fallo de responsabilidad fiscal sublite no cuentan a través de este mecanismo de control automático de legalidad con verdaderas garantías que le permitan ejercer su derecho de defensa y contradicción, y en consecuencia, siendo la función del proceso contencioso administrativo la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley y la preservación del orden jurídico, se dará aplicación a la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4 de la Constitución Política, en conjunto con el control de convencionalidad al que está llamado a realizar todo juez en el marco normativo de sus decisiones, por lo que no se avanzará en el trámite de este medio de control en el caso concreto, al entender que su aplicación entra en confrontación con garantías superiores de los sujetos involucrados según se pasa a precisar, ¿sí? Y va precisamente a analizar la norma constitucional y nos hace un análisis muy interesante de lo que es, en consideración del ponente, pues el papel que juega la constitución política en este ámbito de decisiones, e igualmente el papel que juega a la luz de la misma constitución política el régimen convencional, porque introduce el régimen convencional por vía de las puertas del artículo 93 de la Constitución, aunque en mi opinión no habría necesidad de meterse por allá. De todas maneras, recuerden ustedes que los tratados pues tienen aplicación directa. Uno de los principios vitales en el derecho internacional es su aplicación directa. Sin embargo, pues aquí se respeta el artículo 93 de la Constitución y se hace todo un análisis muy interesante de aproximación a lo que son los deberes, los derechos humanos a la luz del artículo 1 de la Convención Americana. Segundo, muy importante, esta providencia es muy importante porque destaca el papel trascendente que tiene el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Cuando dice que todas las autoridades en el ámbito de cada una de sus decisiones deben proferir sus decisiones conforme al texto de la Convención, a los derechos reconocidos en la Convención y obviamente a toda la jurisprudencia interamericana. Entonces los jueces deben cumplir y las autoridades administrativas también, y el legislador y el constituyente. Entonces va precisamente en el numeral 42 y hace un análisis de la convencionalidad. Y señala en el numeral 44 algo muy interesante en este juicio de convencionalidad, y eso es lo siguiente. O sea, en este control de convencionalidad que el magistrado le está haciendo al medio de control, es un control objetivo de convencionalidad. Dice, de ahí que la Corte Interamericana ha pregonado que el deber de adecuar el derecho interno a las disposiciones de la Convención Americana, derivado del artículo 2 de la misma, implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por un lado, la supresión de las normas, prácticas y medidas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, y por otro, la adopción de medidas positivas, como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducientes a la efectiva observancia de dichas garantías. Estas obligaciones son una consecuencia natural de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos y de todo el contexto de ese código que comprenden todos los tratados internacionales de derechos civiles. Bienvenida esta decisión y ojalá sirva de ejemplo a los tribunales administrativos para que hagan parte de sus instrumentos permanentes el control de convencionalidad. Acá esta providencia de la mayor trascendencia, de la mayor importancia, porque juega de manera sistemática y hace consonante
el ordenamiento jurídico interno con el externo. Esta es una providencia monista, no dualista, ¿sí? Y por esa vía pues se sacan las conclusiones pertinentes. Entonces, a la luz de lo que tenemos pues un esquema muy interesante, de controversia, de discusión. Esto puede desembocar ¿dónde? Fallos de unificación, posiblemente. Segundo, reformas legislativas, también. Inevitablemente la Corte Constitucional tendrá que entrar a terciar en este problema. Y además yo veo aquí una situación muy particular respecto de la Corte Constitucional. Y es que a la Corte le va a quedar muy difícil acudir a ese viejo argumento que siempre trae cada vez que se demanda una norma de contenido procesal, en el sentido de que eso está en el ámbito de configuración del legislador. Yo aquí lo veo muy difícil, no, por no utilizar otra palabra, ¿sí? Que después me la corten ahí en la grabación. Y la veo difícil, ¿por qué? Porque fíjese la profundidad de los argumentos de las tesis disidentes al interior del Consejo de Estado. ¿De qué profundidad van? ¿De qué profundidad? Muy bien, eso en relación al Consejo de Estados. Ahora, en cuanto a tribunales administrativos, ha venido creciendo una tesis muy interesante, muy garantista, que me parece que tiene que ser ampliamente discutida, y veo, entre otros, destaco acá una providencia del Tribunal de Bolívar, que es el tribunal anfitrión, del 26 de marzo del 2021, donde decide no dar trámite al medio de control automático, sobre el argumento de que no se le puede dar una vigencia retroactiva a ese medio de control que entró a regir a finales del mes de enero, y aquí intentaron aplicárselo a decisiones que habían sido adoptadas por la Contraloría, creo, de Bolívar a inicio del mes. Entonces ahí hay una situación de tránsito normativo, de tránsito legislativo, y dice el tribunal sabiamente, acudiendo a la ley 153 del 87, no señores, eso regirá para otros casos, pero no para este, y para este, dice en el fallo, lo que opera, ¿no? Fíjense cómo después de toda esta discusión, es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Porque entiende el tribunal que el control automático está sustituyendo ese. Muy bien, hechas este fallo, insisto, esto es del Tribunal de Bolívar, la radicación es el radicado, bueno, es Contraloría Departamental de Bolívar, para no tener que leer ese número largote. Fallo de responsabilidad fiscal número 108 del 30/10 del 20, y auto por el cual se resuelve el grado de consulta dentro del proceso de responsabilidad fiscal 1008. La providencia está firmada, es de ponente por el doctor Jean Paul Vázquez. Es muy interesante, me parece muy bonita, además desde el punto de vista garantístico. En conclusión, pues tenemos una situación, vuelvo, insisto, no pacífica. Hay situaciones graves como las que se están dando, digo grave frente a los derechos individuales, porque se toman decisiones, por ejemplo, la crítica que le haría a todos estos fallos, no obstante, la forma como los he presentado, sobre todo a los que han sido disidentes, a los del doctor Bermúdez, doctor Sáchica, doctor Sánchez, hago sí una crítica, y es la siguiente: la víctima va a quedar colgada también, porque sí, no le damos trámite a esto con esa argumentación tan florida y tan profunda, pero ¿y qué hago entonces? Si ese fallo me condenó, y si en ese fallo considero que me violaron todos mis derechos, ¿cuál sería el mecanismo de acceso efectivo a la administración de justicia? ¿Podría intentar acciones de nulidad y restablecimiento? No he visto jurisprudencia en ese sentido, que la víctima diga: mire, yo me voy y presento mi nulidad y restablecimiento del derecho porque no está derogada. Veamos a ver qué dice la justicia contenciosa. Yo soy de la tesis de que no está derogada. Inclusive en algún otro foro ya manifesté que creo que, para darle una lectura convencional, digamos que quienes estén afectados por una providencia de estas tendrían ambas acciones. Claro que caen y me pegan, porque materialmente está abordando la otra. Sí, en eso tienen razón.
Pero estoy procurando una interpretación. ¿Y de dónde me pego para eso? Artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hacer un ejercicio de control de convencionalidad y proponérselo al juez. Porque o si no, pues, ¿quién sale victorioso de toda esta discusión? Las Contralorías con sus fallos. Y eso no es lo que se quiere, porque volvemos, la jurisdicción contenciosa administrativa debe controlar la arbitrariedad. Y si hay arbitrariedad, debe declararla. Y si se violaron derechos con la arbitrariedad, así debe pronunciarse. ¿Sí? Les agradezco a todos ustedes su atención. Es un tema que aborda, rompe muchos de los contextos dentro de los cuales nos movemos tradicionalmente, y lo único que les diría es: no nos peguemos de la norma. A veces puede causar muchos daños una lectura y aplicación estricta de la norma. La norma hay que leerla frente a los contenidos dogmáticos de la Constitución y del orden convencional. Muchas gracias.